gente, ya está en el aire su programa Fure de Udón TV, un programa de análisis, entrevistas y comentarios, pero enfocado en el respeto de los derechos humanos de los dominicanos en el mundo. Buenos días, Colorina. Muy buenos días amigos televidentes. Sean una vez más bienvenidos a su programa Fure de Udón TV. En el día de hoy nos sentimos felices, nos sentimos contentos porque tenemos un invitado, pero un invitado del programa, un invitado que es el propulsor en el mundo de los derechos humanos, don Marco Antonio Sagatume, ex presidente del Colegio de Abogados de Guatemala, es presidente del Colegio de Notarios de Guatemala y el único presidente del Colegio de Abogados de Guatemala que se atrevió a pedirle la renuncia al presidente de Guatemala por corrupción. Buenos días, don Marco. Es un honor estar en este programa y un saludo al hermoso pueblo de la República Dominicana. Es un honor estar acá. Muchísimas gracias. Usted sabe que usted es bienvenido, que este programa es suyo. Y para mí me siento feliz, contento, porque más es un hermano y un amigo que lo siento desde el alma. Es realmente un mentor, porque conocer a Marco Antonio en 2015, inclusive cuando estuvo aquí la UIVA, luego estuvimos en México, regresó aquí a la República Dominicana. Marco Antonio para nosotros en el área que tiene que ver con los derechos humanos ha sido nuestro mentor y es una persona que debemos emular, imitar, que sinceramente tenemos que seguir reflejando lo que son los derechos humanos para que las sociedades puedan exigírselo al Estado y conozcan de los mismos. Marco, para mí de manera personal, estoy muy agradecida de que esté con nosotros acá en Fure de Udón. Muchísimas gracias. Continuamos. Sí, queremos decir que Marco Antonio está en el país porque como ya habíamos dicho y habíamos invitado a la conferencia de la FIA, Confederación Interamericana de Abogados, la cual tendrá una exposición sobre la educación y el respeto de los derechos humanos aquí en el país. Marco Antonio. Fíjense que siento algo tremendo al estar aquí con ustedes, porque pareciera que el agua del tiempo ha pasado sobre el puente de mi vida y ahora me encuentro conversando con estatuas en la República Dominicana. ¿Por qué les digo esto? Voy a la universidad y me encuentro a mi primer profesor de ciencia política en Heredia, Costa Rica, el doctor Juan Bosch. Me agarró, me tomó como su pupilo, mi gran mentor, y posteriormente un día en México me llamó por teléfono y me dijo: te envío a una persona para que lo cuides, lo ayudes. Y lo tuve mes y medio en mi departamento en el DF, México, el coronel Camaño, con el cual nos hicimos grandes amigos. Tuvimos la oportunidad de conversar y me enseñaron lo que es el sistema democrático. Ahora, cuando hablamos del sistema democrático, claro, yo no puedo hablar de República Dominicana, pero le voy a hablar a Juan para que me entienda Pedro. Y ese es el caso de lo que está pasando en Guatemala. Lo que nos está, miren ustedes, creando problemas enormes es todo el sistema legislativo. Está corrupto, pero a un nivel, pero que no hay parangón. Y se entiende que es la representación popular, la representación mayoritaria de la población. Sin embargo, nos hemos convertido para incluirnos dentro de un sistema político que ya es una vergüenza para el mundo. Ahorita que me encuentro en el país primado de América, también les vengo a decir que aquí en Haití, el primer país que se independizó en 1804 de toda Latinoamérica, y ese primer país ocupa ahora el último lugar en todo lo que implica el sistema de protección a la persona humana. ¿Cuál es la dignidad? Ahí mucha gente dice, pero es que nuestra dignidad, y a veces me encuentro con que no saben ni siquiera qué es la dignidad. Y la dignidad desde la época de Aristóteles
Ya se mencionaba que somos seres espirituales y esa espiritualidad se comunica a través de la razón. Somos pensantes. Esa es la principal cualidad del ser humano. Pero ahora ya no pensamos, ahora creemos. Y si creemos, nos fanatizamos. Por eso hay urgente la necesidad de regresar a la racionalidad. Es un honor estar acá. Gracias, don Marco. Sí. Y eso es, ya usted sabe, para la teleaudiencia, algo muy importante. Don Marco estuvo en su casa a Camaño. Fue amigo y alumno del profesor Juan Bosch. Pero una de las cosas que dice don Marco no es solamente en Guatemala, sino en República Dominicana. El poder legislativo es una corrupción, pero una corrupción rampante en este país. Pero quiero decirles algo. De Guatemala me fui a estudiar a México, el gran México querido. Y ahí, estudiando la maestría de epistemología, conocí a un dominicano, el doctor Darío Solano. Ay, Darío, ¿cómo te recuerdo? Sé que ella falleció, pero nunca me imaginé la calidad académica que tienen las universidades de la República Dominicana. Miren, yo no le llegaba ni a los talones al doctor Darío Solano. Él no solo me enseñó, me ayudó, sino tantas veces me dio de comer. Por eso le vengo a expresar un abrazo de amor a todo el pueblo dominicano, no solo por la calidad académica, sino la calidad humana que ustedes tienen. Es un honor verdaderamente, y con mi corazón agradecido lo abro para decirles gracias, pueblo dominicano. Marcos, realmente usted está acá por el tema, como decíamos, de la FIA. Usted va a tener una participación, una ponencia. ¿Sobre qué va a tratar esta ponencia? Es sobre la educación en derechos humanos. Fíjense que da lo mismo los derechos humanos de una persona de África, de donde viene todo, no importa el color de la piel que tengamos, de ahí venimos todos, que de Suecia, que de Holanda, que de Argentina. Ahora que estamos en el fútbol mundial, debemos de conocer que todas las personas tenemos los mismos derechos a nivel universal en el campo de los derechos humanos. Con la FIA, con la Federación Interamericana de Abogados, este servidor es el presidente del Comité de Derechos Humanos. Y vamos a lanzar un programa totalmente para el continente sobre qué son los derechos humanos, para las redes sociales, porque ahora nos comunicamos todas las personas. Lo que está pasando en Argentina lo sabemos al segundo aquí en República Dominicana. Este es un proyecto de amor, porque los derechos humanos son un mensaje de amor al prójimo y a ti mismo. Es la parte más noble de la historia de la humanidad en la protección de la dignidad del ser humano. Pero ¿cuál es nuestro problema? Por ejemplo, en este programa me dicen una norma moral. La norma moral dicen, Marco Antonio Sagastume tiene que venir con corbata, pero si vengo en guayabera no hay sanción. Pero en materia de derechos humanos son normas jurídicas, lo que implica que es de obligado cumplimiento. Si me dicen tiene que venir con corbata, lo tengo que hacer. Y si no lo hago, tiene que haber una sanción. Y si no se da la sanción por el apoyo y protección política partidista, está la impunidad. Que ese es el nombre que nos está bautizando ahora. La impunidad que promueve la corrupción. Usted sabe que con eso que usted acaba de decir es parte de lo que pensamos. Hay personas que quieren romper las normas llamándose soy revolucionario. Es que cuando usted entra a un círculo, usted tiene que informarse cuáles son esas normas y esas reglas y debe cumplir con ellas. Así es. Entonces, aquí en nuestro país se dio el caso de que expulsaron al padre Rogelio, ¿no? Al padre Rogelio. Al padre Rogelio, porque él era, o sea, él es un poco revolucionario y entendemos que no estaba de acuerdo con las normas de la iglesia a la que él pertenecía. Nosotros no habíamos criticado ni habíamos hecho ningún comentario sobre esto, pero si la iglesia te dice que para pertenecer a ella, estas son las normas que debes cumplir, tú no las puedes violar.
y no puedes sentir que se te están violando o se te está cuestionando si no cumple. Y así se da en todos los ámbitos. Las personas queremos romper las reglas, excusándonos sobre una revolución. Fíjense que en Guatemala tenemos ahorita grupos pentecostales, neopentecostales, que llevan el mensaje de que la mujer es un ser inferior. Porque dice la palabra se tiene que cumplir como está escrita en las escrituras sagradas. Pero eso fue hace 3000 años. No podemos tratar de imponer, miren ustedes, todos los grupos religiosos tienen que tener un límite y son los derechos humanos. No me vienen a decir ahorita a mí que tenemos que no respetar la igualdad. Este servidor es padre de 4 hijas y que me vengan a decir que la esposa tiene que estar bajo la autoridad del marido y que la mujer no piensa, sino solo tiene que obedecer. La mujer es simplemente corazón, nunca cabeza. Eso yo ya no lo acepto. Miren, ya no es posible. Ahorita, la revolución más grande que hay ahorita en todo el mundo es la de la mujer. Se está luchando y miren, cuando se creó, se aprobó por consenso la Declaración Universal de Derechos Humanos en la ONU en el 48, se aprobó como Declaración Universal de los Derechos del Hombre. ¿Quién se opuso? La mujer organizada. La mujer dijo, no estamos de acuerdo. ¿Pero cómo va a ser eso? Y se hacía lo mismo que se hizo en la Revolución Francesa de 1789, cuando la mujer propuso una declaración de derechos de la mujer y la ciudadana, las expulsaron de la Asamblea Nacional y a Olimpia Ferrer la guillotinaron. No podemos hacer lo mismo ahora en el año 2018. Ha avanzado, pero muchas veces tenemos que decirle a todos los grupos, hasta los más sagrados, el límite es el cumplimiento a los derechos humanos. Y uno de los principales derechos y principios de la humanidad es la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Mira, Marco Antonio, qué bueno que esa exposición que tú haces en República Dominicana para concientizar sobre el derecho, sobre el respeto a los derechos humanos. Para conocimiento, nosotros estuvimos en Haití, Marco Antonio, es algo inaceptable como viven en Haití. Pero cuando visitamos las cárceles de Haití, es algo horroroso para un ser humano. Tenemos unos dominicanos que estamos luchando desde aquí, desde nuestra tierra patria, por la libertad, porque no han cometido ningún tipo de delito. Incluso, Marco, hay unos de esos dominicanos que tienen un orificio por donde él hace sus necesidades y no tiene la funda, y allá no le dan la ayuda los haitianos. Pero todavía me voy más lejos, Marco. Ese joven que nosotros logramos entrar a la cárcel y hablar con él, decía que por lo menos lo dejen venir a morir a su país. Usted sabe que en ese caso con este joven Marcos, lo peor es que él no ha sido ni siquiera procesado, ni siquiera una medida de coerción le han conocido. Nada. Y tiene 1 año ya casi. 1 año preso. Y le dan comida una vez al día. Es inhumano. Realmente quisiéramos inclusive hasta solicitarle que se uniera a esta lucha para ver cómo hacemos para que, sin violar lo que hagamos tiene que la ver. continental. Ese es el camino. Miren, el único apoyo de los derechos humanos no son los gobiernos. Ningún gobierno va a querer. ¿Por qué no quieren a los derechos humanos los gobiernos? Porque les ponen límites. Ahí es donde les preocupa. Entonces los derechos humanos se han desarrollado históricamente, pero en oposición al poder político. Por ejemplo, en 1809 en Suecia se creó lo que se llama el ombudsman, el representante de la población, el defensor del pueblo. Y esa institución la tenemos que proteger, pero si se politiza, se desvirtúa los derechos humanos. Por eso les digo, en Guatemala tenemos un sistema político corrupto. Los diputados, por ejemplo, los que legislan y deben de hacerlo al favor del pueblo, lo están haciendo a favor de ellos.
Ahora encontramos que los diputados que son finqueros, los nuevos encomenderos, han hecho las carreteras hacia su finca, no hacia la población. Ahora en Guatemala aparecen que no hay aldeas. Miren, hay unas aldeas inventadas por los diputados y diputadas. Hay una diputada ahí de nombre Delia Toc, que hizo una carretera para su spa. Wow. Es que no es posible. Y la única defensa que tenemos es la unidad de todas las poblaciones del mundo, para respetar que los gobiernos deben de tener límites en su actuar, si no se corrompen. Eso es así. Marco, bueno, nosotros vamos a recordarle a nuestros amigos televidentes que a la hora de pensar en sus baterías, inversor y los accesorios de los mismos, no se pueden olvidar de Xinca, ubicado en la Ponce Sabatel, número 95, con su número de teléfono 809-566-9525, Xinca. Vamos a una pausa, por favor. Con la entrevista del día, doctora Colorina. Sí, pero antes vamos a mostrarle el video, por favor, de lo que fue ayer la inauguración del evento de la 50ª conferencia de la FIA. Tenemos el video donde está el presidente Hernán, que hace 18 años que no se hacía en que este no país, venía a este país, a República Dominicana. Inclusive la conferencia se está haciendo en honor al licenciado Luis Heredia Bonetti. Es el libro, es el libro de Marco Antonio Sagastume. Aquí son las imágenes de la inauguración, donde estaban el licenciado Marco Antonio. Ahí están los invitados, está inclusive el Procurador General de la República, está el consultor, el presidente del Colegio de Abogados, está el presidente, aquí está, ese es Arnal, ¿verdad? El presidente de la FIA. Presidente de la FIA. Ahí está la entrega de una placa de reconocimiento a ese a la familia Bonetti, sí, un reconocimiento póstumo. Realmente fue una inauguración. Eso fue en el auditorio del Banco Central. Me encantaría que él, por favor, me pase el video donde el presidente de la FIA da palabra de Luis Bonetti, por favor. ¿Qué hacemos en memoria de una persona que nos demostró ser amigo, que nos demostró ser un excelente abogado, que nos demostró ser humanista, principalmente nos demostró ser una persona? Esas fueron las palabras. Queríamos escucharlo porque hablan de Luis Bonetti como un humanista, y es lo que nosotros promovemos, el derecho humanos de los dominicanos en el mundo, pero no únicamente de los dominicanos. O sea, esa es nuestra bandera. Nosotros hablamos de los derechos humanos de todos, y debemos defenderlo y reclamarlo. Sí. Marco Antonio, no queremos quedarnos con esa inquietud de ese problema, de ese volcán en tu país, donde tantos niños, tantas personas fallecieron. Nosotros nos adherimos a ese dolor de tu tierra, de tu patria, y siempre estaremos contigo en situaciones como esa. ¿Qué sucedió? ¿Por qué tantos muertos?
en ese volcán? ¿No? ¿Fue de repente? ¿Qué pasó en Guatemala? Un saludo al pueblo maya, a ese pueblo tan profundo que tenemos en Guatemala. ¿Por qué la gente estaba asentada viviendo en terrenos de alta peligrosidad? Por la pobreza. Por la pobreza, esa es nuestra realidad tan dura. Y sucedió algo similar a lo que pasó en Pompeya, que se inundó esta ciudad de un sistema piroplástico. Cayeron una serie de lavas de este sistema piroplástico y ocultó a todas estas comunidades. Claro, la solidaridad se despertó. Y allá tenemos a lo que se llama la CONRED, que es una institución que debería de alertar, no lo hizo. Y ese es el nombramiento del señor presidente de la República, que lamentablemente es una persona que no ha dado lo que tendría que haber dado para Guatemala, para el pueblo de Guatemala. Es una persona fanática que, ay no, da vergüenza, porque no sabían ni siquiera qué hacer. La ayuda internacional se detuvo porque no dejaban entrar a los camiones con la ayuda internacional. No, este es un problema enorme, una ineficiencia gubernamental. Ustedes se van a Guatemala, las carreteras son un desastre y de cada galón de gasolina nos cobran $1 especialmente para el arreglo de carreteras, y es una vergüenza. ¿Quién es el...? Miren, les habla el hijo de un militar, del coronel Óscar Sagastume Pérez, pero ahora la institución se ha politizado. Después de los conflictos armados en toda Centroamérica, se creó lo que se llama la seguridad democrática, que los militares deberían de regresar a sus cuarteles y los civiles deben de prepararse para gobernar. Se ha hecho lo contrario en Guatemala. Los militares retirados son los que tomaron el sistema político y lo tienen cautivo. Esperamos que esto cambie. En Guatemala hay un experimento, que es la Comisión Internacional contra todos los grupos que se han clandestinamente patrocinados. Entonces es la CICIG, a cargo del doctor Iván Velázquez. Gracias a ellos tenemos a 4 exministros de la defensa presos. Tenemos a 3 presidentes, expresidentes también presos. Bueno, la corrupción es algo cuando nos enteramos, pero lamentable. El sistema económico también está relacionado con toda esta corrupción. ¿Cómo podemos hacer? Si del ámbito internacional nos tuvieron que traer a una organización internacional para controlar la corrupción, ya no es posible. El sistema democrático, aquellas normas de Grecia antigua, miren, se ha prostituido. ¿Cuál es la solución? Que ustedes, los dominicanos, entren dentro de un programa educativo como este. Un programa que despierte la unidad de la población, porque es la única forma. No podemos, si nos unimos los pueblos del mundo para exigir nuestros derechos, yo veo, es la única posibilidad que tenemos para crecer como pueblos. En ese mismo tema, Marco, a mí me llama mucho la atención esa valentía suya como presidente del Colegio de Abogados aquella vez en Guatemala, que usted le pidió la renuncia al presidente de Guatemala por la corrupción que había en el país, rampante, que ya no se aguantaba. Fíjese que fue un momento muy duro, porque como hijo de un militar, ir a pedirle a un general del ejército la renuncia del más alto cargo estatal por corrupción fue duro. Pero a mí me han preguntado y no le temblaban las piernas. Bueno, en ese momento no, ya después sí. Yo les digo, ¿por qué les voy a decir que no? Si yo soy un tipo miedoso, todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Vengo de un origen humilde, pobre, pero a través de la educación he logrado. Ahorita he aportado a la comunidad internacional 89 libros publicados
para el tema de los derechos humanos especialmente, porque creo en los proyectos de vida. Nunca me he metido en un partido político, mucha gente me critica por eso, dicen los que deberían de estar no están, pero como está el sistema político, yo prefiero no participar, aunque me están insistiendo que lo haga. Vamos a ver qué dice nuestro creador. Usted sabe, Marco, que cuando usted hablaba me impactó del tema del volcán en Guatemala, que por qué hubieron tantos afectados, porque estaban viviendo en esa área. Entonces estamos hablando de lo que se está violando, el derecho humano a la vivienda. O sea, sí. ¿Qué nos toca a nosotros como ciudadanos del mundo exigirle cómo hacerlo a nuestros estados para que nos cumplan con esos derechos que nos corresponden, tanto como la vivienda, la educación, la alimentación? ¿Cuál es la sugerencia para nosotros continuar o seguir? ¿Cuáles son los pasos a seguir para que podamos obtener el cumplimiento de los derechos humanos? La educación. Fíjense que la ONU divide a los derechos humanos para su mejor protección en 6 grandes campos. Primero, los derechos civiles, el derecho a la vida, el derecho a la libre expresión del pensamiento, el derecho de ir a un lugar y regresar sano y salvo. Todos esos derechos se basan en el valor seguridad, que es parte de los deberes del Estado. El Estado nos tiene que dar los espacios, por ejemplo, para que podamos expresar libremente nuestros conocimientos y dárselos a la población. Luego, los derechos políticos. El derecho a elegir y ser electo, el derecho a participar en partidos políticos. Es el único derecho que yo no tengo en República Dominicana. Luego, los derechos económicos, el derecho a lo que tengo en la bolsa, mi salario, que se basa en el valor más importante ahorita en este momento, que es el de la igualdad. Luego tenemos los derechos sociales, los derechos a la salud, los derechos a la educación. Miren ustedes, nuestra educación va de mal en peor. Y esto es general. Y en materia de salud, donde ese derecho que es elemental, es fundamental, uno va a los hospitales, no encuentra la atención profesional necesaria ni las medicinas. Luego tenemos los derechos culturales, los derechos que nos podrían unificar. Y por último, los derechos de los pueblos, que se basan en el valor solidaridad. Estos nacen hasta 1966, que se aprueban con los 2 pactos internacionales, tanto derechos civiles como derechos económicos, sociales y culturales, aprobados en 1976. Al ser ratificados por 35 estados en la ONU, tenemos que generar credibilidad en lo que nos pertenece históricamente, los derechos humanos. Los derechos humanos son suyos, pero si no los conoce, se pierden. Por eso es lo vital del conocimiento de estos temas. La FIA, a través de este servidor como presidente del Comité de Derechos Humanos, va a lanzar este proyecto para todos los continentes, para todo el mundo. Es un honor estar en este programa. Marcos, las naciones se unifican para llegar a acuerdos en cumplimiento de derechos humanos, pero ¿qué tipo de sanciones existen para aquellos que no cumplan con lo que se acuerda? Fíjense que hay que tener mucho conocimiento. Por ejemplo, cuando los derechos humanos son violados, pero por los agentes estatales en su mayoría, aunque ahora hay temas que tienen relación con los particulares. Pero, por ejemplo, si un particular agrede a otro particular, no es un derecho humano violado, es un delito. Y esto tiene que ser dirimido en los tribunales de justicia. Por eso tenemos que entender que los derechos humanos son violados por los que tienen las armas, por los que tienen la protección estatal. Miren ustedes, nuestra Policía Nacional Civil en Guatemala es una vergüenza. Ahora hay que cuidarse de la Policía Nacional Civil, ya no digamos de los militares. Ese es nuestro gran flagelo. Bueno, el tiempo es oro, el tiempo en televisión. Se nos ha ido conversar con el Marco Antonio. Es una persona que necesitamos por lo menos 2 horas o 4 horas para edificar a este país sobre lo que es los derechos humanos. Una persona que está bien dotada, que ha escrito varios libros
de derechos humanos. Entonces, en el día de mañana estaremos aquí en su canal del Sol, el canal 6, aquí con su programa Furedeudón TV. Muchísimas Mañana con gracias. otro invitado. No se lo pierdan. Gracias por su sintonía. Muchísimas gracias, Marcos. Es un honor.